Vamos a empezar. Ahí ya mandé las últimas invitaciones. Así que comenzamos. Bueno, este curso es a nivel profesional. Por eso las 16 clases, ¿no? Como para que podamos ver todo lo que tiene que ver con la solución a los problemas de los sistemas inmovilizadores. Para los primeros, los que por primera vez hacen un curso online conmigo, en esta primera clase no voy a habilitar los micrófonos, ya en la segunda sí, por una cuestión de que primero nos organizamos y después empezamos ya con las preguntas, que igualmente en esta clase sí las pueden hacer, pero a través del chat. Para que nos vayamos acostumbrando a la plataforma, a usarla, quiero que participen, ¿sí? Me interesan mucho las preguntas, porque con eso un instructor también aprende. Los instructores no tienen toda la experiencia, ¿sí? Cada instructor tiene su propia experiencia y nunca es un 100%. Entonces, por ahí a través de una pregunta, de una falla reiterativa o específica en algún sistema, al poder plantearla en una clase, aprendemos todos, que esa es la intención. Bueno, lo que yo tengo aquí arriba de la mesa centrales de inmovilizador de algunos vehículos, ¿sí? Esto, por ejemplo, es de Meriva o Corsa C, que no es la central de inmovilizador, en realidad la central de inmovilizador es esto, pero esto viene emparejado con esto, viene emparejado con el tablero, con por supuesto la llave y la ECU de inyección. O sea, lo que vamos a ver en el curso no es solamente, o sea, programación de llaves, lo que vamos a ver en este curso en particular, ya que hay otro curso específico de lo que es programación de llaves. Es lo que podemos hacer nosotros desde un taller mecánico con un escáner o una consola de programación económica. Porque en programación de llaves es impresionante la cantidad de aparatos que hay y la gran diferencia de precios, ¿no es cierto? O sea, si uno tendría que apuntar a trabajar profesionalmente con programación de llaves, estaríamos hablando de aparatos como un Autel, un set full, algún, estos de Chaves Gold que se llaman Remap, el Remap 3, que es una copia del Scanicar. O sea, el Scanicar es una copia del Remap 3. El OBD Map, que es de Chiptronic. Porque nosotros acá en la Argentina o en Latinoamérica principalmente tenemos un problema de que no es un 100% compatible los sistemas electrónicos de nuestros vehículos con respecto al resto del mundo. Entonces por ahí compramos una herramienta para hacer programación de llaves y vemos que tiene vehículos que nunca hemos visto en nuestra vida y que por ahí el vehículo que sí está acá en la Argentina no corresponde al sistema. Entonces generalmente las herramientas de programación de llaves se tienen que utilizar las que se fabriquen en lo posible en Mercosur, en Latinoamérica. Aunque sí, es verdad, hay empresas europeas, americanas, asiáticas, que ya incorporan lo que es Mercosur o Latinoamérica en la lista de marcas, pero no es completo. Igualmente, ya les digo, lo que vamos a hacer de programación de llaves, más que nada es lo que se puede hacer en el taller, con herramientas económicas o con nuestro escáner. Y usar una herramienta, por ejemplo, para preparar un transponder en los vehículos que es necesario precodificarlo. Herramientas económicas como el ZBull clon chino, que es económico, a lo sumo una Tango, o algún aparatito de estos que dentro de todo no son caros. Esto es para preparar transponder, para clonar llaves, y esto va con una aplicación de celular. Este se llama BBDI Mini Key Tool. ¿Sí? Es un lindo aparatito, hace bastantes autos nuevos y no es caro. Recuerden que yo no vendo herramientas, sí, puedo asesorarlos, pero la intención es que, bueno, mostrarles lo que hay y después que cada uno elija y se contacte con quien quiera comprarle las herramientas. Bueno, como les dije, no es programación de llaves esto. Esto más que nada es solucionar un problema inmovilizador. No siempre que el auto no arranca,
¿sí? Y acusa, por ejemplo, el escáner que está inmovilizado, es la llave. Sabemos que tenemos diferentes tipos de fallas, como por ejemplo, un día el cliente nuestro en su auto va a querer ponerlo en marcha, no se pone en marcha y la luz de inmovilizador está prendida, si tuviera luz de inmovilizador o titilando en algunos casos. Y, y bueno, y llega al taller. Entonces, nosotros tenemos que hacer todo el diagnóstico para ver si es que no reconoce la llave, si es que no funciona la antena, si la llave quedó desemparejada con la central de inmovilizador, eso puede suceder. Que haya un problema de comunicación entre inmovilizador y ECU, la unidad de control de motor. Que la unidad de control de motor tenga un defecto, que se haya desprogramado. Entonces, todo eso es lo que vamos a desarrollar en estas 16 clases y, por supuesto, trabajando con marcas y modelos actuales. Vamos a empezar por los más viejitos, ¿sí? Y llegar a lo más nuevo. Por ejemplo, esta es el módulo BCM de todo lo nuevo que hay en Renault, ¿sí? Sandero, Logan, que es una unidad bastante sencilla, pero bueno, tenemos que trabajar de una forma para encontrar problemas también en los sistemas nuevos. Yo acá hacía grandes rasgos como para hacer una introducción a lo que es el curso. Tenemos algo de Chevrolet, algo de Renault nuevo, algo de Renault intermedio, que es esto, ¿sí? Con su antena y su llave. Esto que es de Fiat, ¿sí? Con una computadora. Y también vamos a ver todo lo que tiene que ver con los sistemas, con arquitecturas multiplexadas, como pasa en los nuevos Renault, en los nuevos Ford, en los nuevos Peugeot, en 208, en los Citroën C3 del 2017 en adelante. Así que bueno, vamos a ir desarrollando de a poco. Para eso necesitamos una base, primero estabilizarnos, digamos, no estabilizarnos, estamos estabilizados. Lo que tenemos que hacer es ponernos todos con un nivel de conocimiento, nivelarnos sería el término, como para que vayamos entendiendo paso a paso de qué se trata esto. Entonces, lo primero es saber lo que es un sistema inmovilizador, ¿sí? Muchos de ustedes ya están trabajando, ya sé que lo saben, pero tenemos que arrancar desde cero, ¿sí? Es un sistema de bloqueo electrónico de arranque del motor, generalmente inhibe la generación del pulso de inyección en el momento de arranque. O sea, un sistema inmovilizador es el que hace que el auto arranque y de sistema a sistema puede inhibir algo en particular. Acá habla de que solamente, por lo menos, tiene que inhibir al pulso de inyección. O sea, siempre que está inmovilizado no hay pulso de inyección, ¿sí? O sea, puede haber pulso de encendido, puede pegar el relay de bomba, esa pretemporización de 2 segundos, o que cuando estás dando arranque vuelva a pegar ese relay de bomba, pero no, nunca tiene que haber pulso de inyección. A lo sumo hay pulso de inyección mientras el régimen del motor esté por debajo del régimen de ralentí, bastante bajo, o sea, a velocidad de arranque, digamos, como pasa con algunos Volkswagen, o que si en vez de poner contacto y darle arranque, directamente le das arranque de la llave, no parás en contacto, sino que les das arranque de una, y hay autos que arrancan y se paran, como algunos Renault, ¿sí? Y también pasa lo mismo en Volkswagen, pasa lo mismo en Chevrolet, y en Ford generalmente ni siquiera gira el motor de arranque. Entonces, la inhibición al arranque se manifiesta de diferente forma de acuerdo al vehículo y al sistema que tiene puesto. Es más, antiguamente, hace muchos años atrás, más de 20 años, existía el Fiesta Español. El Fiesta Español era monopunto, venía con una computadora de inyección, una S4, y el auto venía con inmovilizador, la llave venía con un transponder, un chip no alimentado, la antena en el tambor de arranque, y una central de inmovilizador que se llama PATS, PATS, Passive Anti-Theft System, sistema antirrobo pasivo. Y, y por supuesto que no giraba el motor de arranque si no reconocía la llave o había un problema en el inmovilizador. Y por más que puentes el motor de arranque, el auto no arrancaba. Pero si sacabas la EQ, ¿qué tal, Oscar? Si sacabas la EQ de, del auto y la ponías en un banco de trabajo y le dabas más alimentación
y simulabas la señal de RPM, la computadora disparaba pulso de inyección, pegaba relay de bomba y disparaba pulso de encendido. Quiere decir que hay ciertos vehículos, muy viejos ya, donde no hay una inhibición al pulso de inyección, sino que la inmovilización está en el auto. Y pasaba con algunos Chrysler viejos, como algunos Neon, ¿sí? Algún Stratus viejo, computadora de 2 conectores, grande, gigante, pesada, que bueno, ya de eso no hay más. Hoy ya todo es bloqueo electrónico. Bloqueo electrónico significa que la computadora de inyección está bloqueada, ¿sí? No permite la generación, por lo menos, del pulso de inyección, ¿sí? Hasta que no le llegue una señal de desbloqueo por parte de una central de inmovilizador. Que esa central de inmovilizador puede ser un tablero de instrumentos, puede ser una fusiblera electrónica, un módulo de carrocería, un BCM, ¿sí? Esto se llama BCM, ¿sí? Y que ese BCM o esa central de inmovilizador o la unidad de control que incorpora digamos, la función de inmovilizador, ¿sí? Esperen que hay justo una persona que quiere entrar y no puede entrar, me está mandando mensajes. Ahí estamos. Y por lo tanto, esa central de inmovilizador tiene que reconocer la llave tiene que ser correcta, tiene que reconocer la ECU, la ECU tiene que ser la correcta, y si está todo bien, recién ahí manda la señal de desbloqueo. Entonces, en todo ese trayecto pueden pasar muchas cosas. Acá un diagnóstico correcto se trata de combinar el uso de un escáner, ¿sí? Va a ser necesario un escáner porque el auto puede no arrancar por cualquier otro motivo, pero en cada auto en particular, generalmente en algún lugar tiene que decir que está inmovilizado. ¿Sí? Tiene que haber o un código de falla visto con el escáner o en el flujo de datos, en la parte de parámetros, un dato que te diga inmovilizador activo, arranque no permitido, ¿sí? Algo de eso me tiene que decir. Y después yo tengo que buscar la causa. Problema de comunicación entre módulos, problema de comunicación con la antena, desincronización de la llave, desincronización con la ECU, falta de señal en algún lugar. O sea, problema de inmovilizador son varios. Entonces vamos a ir viendo primero en forma general de qué se trata esto, ¿sí? Y ir desarrollándolo para los sistemas más nuevos, los que ya son multiplexados y son varias unidades de control que intervienen en el bloqueo electrónico del motor. Este dibujito lo habrán visto porque es un apunte que yo hice en el año 2000, 2001 más o menos, y que apareció por todos lados, incluso en manuales de servicio originales de ciertos autos. Tiene un error, y todos cometieron el mismo error porque copiaron tal cual esto, que es muy feo, pero bueno, nos sirve para entender cómo funciona un sistema inmovilizador rápidamente. Esto sería la base, ¿sí? La mayoría de los sistemas de inyección, perdón, la mayoría de los sistemas de bloqueo electrónico utilizan un chip dentro de la llave, un transponder, ¿sí? Que de esos tipos de transponder hay varios modelos, incluso algunos son, ya no es un componente que no tiene patitas, a ver si tenemos alguno cerca, sino que ya es un circuito electrónico en la cabeza de la llave. Pero aquí, por ejemplo, tenemos varios transponders que van a ir a diferentes vehículos, ¿no? Por ejemplo, estos son ID48 CAM, que los utiliza Volkswagen. Estos son 4D63, que ya no están más. Estos son T5, que son transponder de virgen para código fijo. Entonces vamos a entender también un poquito qué tipo de transponder hay, cómo se pueden probar los transponder, una llave. Si yo quiero saber si esta llave responde al transponder, bueno, voy a necesitar por lo menos el UPA. Lo que pasa que, el UPA, perdón, el setbull. El setbull, para quien no lo conozca, que lo conocen todos, pero sería esto, que es algo económico, ¿sí? Bueno, hoy en realidad no hay nada económico, pero bueno, de lo que hay en el mercado, los más económicos. Algo mejor que esto ya iríamos a una Tango, y algo mucho mejor, bueno, ya iríamos a otro tipo de aparatos. Hay aparatos modernos, ¿sí? Bueno, dijimos este, por ejemplo, el BBDI Mini Key Tool,
eh, que hacen funciones muy interesantes, ¿sí? Como por ejemplo, el B, a ver cómo se llama este, espera que lo agarro. Siempre me equivoco en la denominación de las letras. SBCI, ahí está. Esto yo creo que es lo que va a venir como herramienta de uso cotidiano. No es para que vayan y ya se la compren, porque es complejo el aparato este, hay muchas cosas que de Mercosur no hace. Pero este aparato lo hace la gente de FlyOBD. Es un aparato multifunción, ya que hace de escáner, ¿sí? Y aparte tiene funciones específicas para lo que tiene que ver con emparejamientos de EQ con central de inmovilizador, aprendizaje de llaves, preparación de transponders. Y bueno, no es un aparato tan caro como para decir no es incomparable. En realidad esto es una copia, usa el mismo programa que el AVDI. No sé si lo escucharon hablar, que es de la firma Brites, cuya funcionalidad es espectacular y cuyo precio es inalcanzable. Porque vos el aparato de AVDI, ¿sí? Una interfaz parecida, que tiene un conector OBD2, y después acá viene, le puedes conectar un programador que es para la parte de colocar el transponder o la llave, y no solamente cumple la función específica de trabajar con inmovilizadores, sino que trabaja con todos los sistemas electrónicos del automóvil. Es muy potente, no es específico para Mercosur, muchas veces nos va a dejar pagando, pero presenta esa funcionalidad doble de ser escáner y ser programador, ¿sí? No, por supuesto que esto no reemplaza a un KeyTag, que es para, por ejemplo, clonar o leer la información de una computadora de inyección únicamente, sino que esto me permite hacer muchas cosas más y no hacer ese tipo de programaciones. Sí puede flashear algunas computadoras, algunos tableros, ¿sí? Por ejemplo, si a mí me viene una Amarok y viene sin llaves, esto es más para el curso de programación de llaves, pero nos puede pasar. Hay que hacer todo un procedimiento, levantar un código que se llama CS, que es Component Security. Eso lo vamos a ver. Y generalmente las herramientas para hacer ese procedimiento eran caras. Bueno, esto lo incorpora, lo permite hacer, permite incluso clonar un tablero de instrumentos, ¿sí? Entonces vamos a ver en cada marca, cada sistema. Ahora vamos a arrancar por Fiat, ¿sí? Y vamos a ir escalando marca por marca en las 16 clases hasta los autos más nuevitos. Y ver cómo es el sistema en sí. Porque si vamos a hacer diagnóstico de un auto que no arranca y de repente me encuentro que esto no tiene alimentación, ¿sí? Necesito saber de dónde viene, ¿sí? Cuál es el PIN, cómo se hace la comprobación. Digamos que este curso reúne la parte de cerrajería, de programación de llaves, ¿sí? Por lo menos con herramientas no caras, no tan caras, o escáner que ya tengamos en nuestro taller, y la parte de diagnóstico, de la parte de circuitos, la parte de electricidad o electrónica. Yo tengo que saber cómo hacer para que funcione saber si una antena funciona correctamente. Hay por ejemplo, hay unos aparatitos que se ponen, se intercalan entre la llave y la antena en el auto, y cuando vos pones contacto, si ese aparatito simplemente prende o hace destellar un LED, que se puede hacer con un bobinadito y un LED, como una segunda antena, ya que lo que está produciéndose por parte de la central de inmovilizador es una corriente alterna a alta frecuencia. Acá hay un bobinado nada más, ¿sí? En esta parte, y acá tiene, bueno, en este caso tiene electrónica, es el de Renault. Y esa corriente se genera un efecto como se pasa en un transformador de 220 a 12 voltios. Vos tenés dos transformadores aislados entre sí, dos bobinados, perdón, que no se están tocando, pero cuando vos le generás corriente alterna, o sea, lo conectás a 220 de corriente alterna, hay una inducción en el segundo bobinado, que por la cantidad de espiras que tiene, el grosor del alambre esmaltado, ¿sí? La cercanía que tiene un bobinado con respecto al otro,
esa corriente alterna se induce en el segundo bobinado, y yo ahí en un transformador logro cambiar el voltaje de 220 a 12 bolas, 5 a 9 o el que sea. Acá se usa el mismo, digamos, el mismo principio, pero dentro de lo que es el transponder, nosotros tenemos un bobinado. Este que es de Ford principalmente, se ve, es visible, ¿sí? Ahí se ve el bobinadito. Entonces, acercarlo a otro bobinado donde se le está dando una corriente alterna, se va a inducir aquí y esto va a alimentar a ese pequeño circuito que está ahí. Ahí veo un par de capacitores que son los que en realidad hacen de fuente de alimentación. O sea, esto genera alterna, ¿sí? Esto genera alterna, se induce en el bobinado carga un capacitor y ese capacitor entrega esa corriente a un circuito electrónico. Ese circuito electrónico genera su propia señal, ¿sí? Haciendo que haya un efecto de donde este era el inductor y este el inducido, este es el que genera, el que da la señal de inducción y este es el que recibe esa señal, y cuando es alimentado, este genera su propia señal deformando los pulsos que manda esto. Entonces yo por ahí tenía una señal limpia de corriente alterna, piquitos de tensión, ¿sí? Y de repente hay una deformación de esos pulsos, que es el código de cada transponder, que son diferentes para cada tipo de llave. Hay en los transponders más viejos incluso, hay 2 billones de combinaciones posibles. Después, en este caso, la antena, si tiene, vemos que tiene una ficha que tiene más terminales que de lo normal. O sea, si estamos hablando que es un bobinado, tendría que tener 2 terminales nada más. Para sacarlo me va a romper el dedo. Pero a ver si tenemos la herramienta justa para esto. Y veo que tengo 4 terminales ahí adentro, ¿sí? Porque esta antena tiene un conversor analógico digital. O sea, tengo que transformar, ¿sí? Por un lado, tiene que generar esa corriente alterna, ¿sí? En este caso no lo genera una central de inmovilizador, sino que lo genera la antena. Y esa corriente alterna, ¿sí? Deformada por la inducción de, alguna vez alimentado del transponder de la llave, se tiene que transformar en pulsos de onda cuadrada, ¿sí? Ceros y unos, que son el código digital de la llave que va a ir a parar a la central de inmovilizador. ¿Correcto? Bien. En otros casos, si agarramos, qué sé yo, un sistema de Fiat, si este auto, por ejemplo, no va a arrancar, ya ven por qué, ¿sí? Entonces yo tengo que saber por qué explotó esta fusiblera electrónica, esta body computer, porque puede pasar ese tipo de cosas. Entonces, yo si supongamos que pasó esto y el cliente consigue una usada, yo tengo que saber cómo hacerlo arrancar de vuelta. Y no pasa por mandar a desinmovilizar la ECU, ese sería el último, eh, digamos, la última cosa que haría, ya que lo que trata este curso es de solucionar el problema del inmovilizador y no de desinmovilizar el sistema. ¿Tá? Para eso hay otro curso, para que quiera aprender a desbloquear las unidades de control sin que tenga que estar esperando una señal de desbloqueo. ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto. Denme un minuto y ya estoy con ustedes de vuelta, que voy a buscar las fusileras.
Por ejemplo, a ver, esto lo mostré para el que hizo el curso de fusileras hoy al mediodía, ya lo había mostrado. Pero esto, después vamos a hacer más orden, ¿no? Ahora estoy mostrando un poco el alcance del curso. El famoso COM 2000, que en realidad está llamado mal actualmente en COM 2000, porque acá dice COM 2005 en realidad. COM 2000 era el viejo, el que venía con fusilera Siemens o Valeo. Este es un COM 2005, ¿sí? Del FAI. Esto es de un Peugeot 208 del año 2017, que viene con esta fusiblera, ¿sí? Acá creo que lo dice, está hecha en Tierra del Fuego. A ver si logramos formar fueguina. Y aquí dice 22 de mayo, arriba, no se llega a ver, no lo llega a mostrar la cámara. 22 de mayo del 2017, ¿sí? Bueno, este es un sistema nuevo, pero es una evolución del Peugeot 206 del año 2001. ¿Tá? Esto es 2017, esta es la EQ. Ahora están viniendo con estas EQs. Esta EQ es una Valeo B46.21. Hace rato que existe esta computadora en Europa. Y esta es la llave, o mejor dicho, la cabeza de la llave, ¿sí? Donde veo que tiene este componente, que es solamente una bobina, ¿sí? Lo que nosotros veíamos en el encapsulado ese de vidrio del transponder, bueno, ahora es esto. Y que este chip, que no es un chip común, un 7946, 47 con llaves anteriores, es el que va a guardar el código del telemando y el código del transponder, ¿sí? Entonces, esto sería un sistema relativamente moderno, ¿sí? Esto también es moderno, es actual, esto es 2020, ¿sí? Esta en particular, bueno, este no le pusieron el año, pero este lo vamos a encontrar en Sandero, Logan. Así que bueno, vamos a ver desde lo más básico a lo más, nuevo, empezando, vamos a arrancar primero con FIE y vamos a ir avanzando de a poco con cada sistema. Yo voy a utilizar escáneres para la parte de diagnóstico, como el Raster, el Dex Super Scan, el Delphi, el FAI en realidad, o el Autocon, que es lo mismo. Podemos usar genéricos como el BCD, hoy estoy mal con los términos, el BACOM sería, BCDS me sale, pero no me acuerdo si es así, creo que sí. El OPCOM, ¿sí? Tratando de siempre buscar la forma de poder solucionar los problemas con la menor inversión posible, ¿sí? Exacto. Hoy en día las llaves, ahí a esa pregunta que estás haciendo, las llaves ya no tienen un transponder, digamos, individual, ¿sí? No tienen un elemento de así cerámico, plástico o de vidrio totalmente sin alimentación, porque la alimentación lo conseguía directamente de la inducción que producía la antena, ¿tá? Un efecto transformador. Aunque, vos fíjate que, o sea, cuando vos ves el circuito electrónico en la cabeza de la llave, vos pensás, si se queda sin pila, entonces no te va a arrancar el auto. No, si se queda sin pila, no va a andar el telemando. El auto te va a arrancar porque a pesar de que sea un chip, ¿sí? El integrado, la parte de reconocimiento de transponder sigue siendo, ¿sí? Sigue siendo sin alimentación por la inducción misma de la antena. Entonces, eso lo tenemos que ver en cada sistema como es. A veces muchas veces me preguntaron si cuando uno desarma una llave y cambia una batería, una pila, puede existir la posibilidad de que el auto después no arranque más. Pues no, tendría que haber otro problema, ¿sí? Fíjate en este caso que tiene el alojamiento para el transponder, ¿sí? Pero sin embargo el transponder es la cabeza misma de la llave. Eso va a depender del diseño. Entonces cuando vos veas que acá se ve bien el bobinadito, ¿sí?
Cuando vos veas que tiene un bobinado, es porque el transponder es este integrado. Este es un 7946 o 7947. Este pulsador ya no va a andar más, me parece. Está por la mitad quedó. Entonces, en este caso, el transponder es este. Si bien tiene alimentación por pila o por batería, esto es para la apertura, la generación de radiofrecuencia para la apertura de la puerta, que en estos sistemas no tiene que ver con el inmovilizador. O sea, vamos a ver que hay sistemas que están combinados la función de apertura de puertas con el desbloqueo electrónico del motor y otros que no. Vimos que hay muchos autos, ¿sí? De diferentes marcas, Honda, Ford, Renault mismo, donde vos ni siquiera te sacás la llave o la tarjeta del bolsillo, el telemando. O sea, simplemente cuando te acercás al auto y vas a tocar la manija tiene un sensor, generalmente es un sensor óptico, que detectas que hay alguien que quiere abrir la puerta. En ese momento que vos pones la mano, se ponen en funcionamiento unas antenas en diferentes partes del vehículo. Esto puede ser, por ejemplo, pasa en Megane 2. Y esas antenas leen la generación de radiofrecuencia de la llave, de radiofrecuencia para lo que es la apertura de la puerta, ¿sí? El telemando. Entonces, si el código que emite es correcto, no es este caso, ¿sí? Estamos hablando, por ejemplo, de Megane 2 con tarjeta, el Fluence, la Coleos, la Capture. Y cuando ni siquiera pones la llave en el tarjetero, o sea, la sigues teniendo en el bolsillo. Y ya tocas el botón de arranque pisando el pedal de embrague o el pedal de freno y ya el auto arranca. Entonces, esos sistemas más nuevos sí también los vamos a ver, pero fíjense que hay en sistemas inmovilizadores, debe haber hoy en día en la Argentina o por lo menos en Latinoamérica, más de 400 sistemas diferentes. Si yo les digo que en 16 clases vamos a ver los 400 sistemas, les estaría mintiendo. Vamos a ver los que podamos ver, vamos a tomar desde un sistema sencillo, ver todo lo que se puede hacer en ese sistema, cómo se clona una unidad de control de inmovilizador, cómo se empareja con una ECU, cómo se programa una llave con un instrumental básico si es posible, cómo se prueba una antena, ¿sí? Cómo se hace el diagnóstico eléctrico del sistema. Yo acá aconsejo la combinación del escáner con un osciloscopio, más que con un tester, ya que tenemos que ver señales digitales de alta velocidad. O sea, la antena, ¿sí? En el caso este de Renault, la antena dialoga digitalmente con esto, a través de uno o dos pines. Y la única manera de saber si esa señal digital es correcta es a través de un osciloscopio. No tengo otra forma. Podemos usar un osciloscopio por PC, si nuestro escáner tiene osciloscopio, podemos usar el osciloscopio del escáner. No es lo mejor porque en esto pasa como en todos los sistemas electrónicos, ¿sí? Pasa lo siguiente. La falla que se puede presentar puede ser fija, estar siempre, que sería un golazo, es fácil de detectar. Una vez que yo conozco cómo funciona, cómo es el sistema, tengo el esquema eléctrico o puedo deducir la conectividad de los componentes del sistema inmovilizador, haciendo seguimiento con un multímetro, por ejemplo, en continuidad. Si la falla está presente, entonces no hay ningún problema. La voy a encontrar porque está presente. Pero ¿qué pasa con esas fallas intermitentes? Ahí es donde empiezan los problemas. Por ejemplo, puede pasar que yo le doy arranque, no arranca, no arranca, no arranca y una vez arrancó. Y después arranca siempre. Y después a los 3 días le vuelve a pasar lo mismo. Esas fallas realmente nos vuelven locos porque cuando vienen a probar el auto arrancó siempre. Lo bajan en una grúa, le doy arranque, arrancó. ¿Sí? Lo peor es, siempre digo lo mismo para todo el diagnóstico de todos los sistemas electrónicos del auto, que es que cuando hay una falla de ese tipo, que es muy esporádica, aparece cada tanto, lo peor que puedo hacer es empezar a tocar la instalación eléctrica, porque la mayoría de las veces esas fallas son producidas por falsos contactos. Entonces yo por ahí, qué sé yo,
toqué sin querer esta ficha, sí, la toqué así, el auto vino arrancando siempre. Le toco la ficha y sigue arrancando siempre. Bueno, eso ya es un problema. ¿Por qué? Porque sin querer solucioné un falso contacto que, como no está bien solucionado, va a volver a aparecer en cualquier momento. Entonces cuando pasan esas cosas hay que tener mucha precaución, hay que ser precavido al tratar de manosear lo menos posible la instalación y tratar de medir señales. O siempre pongo el escáner, pero el escáner no siempre me da un código de falla. Puede pasar, ¿sí?, que por una falla interna en esto, en la comunicación de la transmisión del dato digitalizado del código de la llave, dos niveles de tensión, una onda cuadrada marcando ceros y unos, haya un momento en la transmisión de la señal que se corta. Pero yo cuando el auto a veces arranca y a veces no, todavía no sé si es un problema de inmovilizador, no sé si es un problema de la llave, no sé si es un problema de la antena, de la instalación eléctrica, de la central de la comunicación con la ECU, no lo sé. Entonces tengo que ser muy, muy quisquilloso en la búsqueda de la deformación de una señal digital. Y la única herramienta que me permite hacer eso es un osciloscopio. O sea, ¿tengo que salir corriendo a comprar un osciloscopio si voy a hacer sistemas inmovilizadores? No, pero es muy importante en algunas fallas puntuales, sobre todo en estas que son esporádicas, encontrar cualquier pequeña deformación, porque puede pasar lo siguiente. Supongamos que acá dentro de la antena, ¿sí?, yo tengo, a ver si lo puedo desarmar sin romper, tengo un circuito electrónico sencillo, un conversor analógico digital, transformar la señal esa de corriente alterna en corriente continua, en una señal digital de ceros y unos, es continua alternada la señal en realidad. A ver si podemos sin romper. Estaría espectacular, ¿no? Esto no está hecho para abrirlo, pero bueno, lo abrimos igual. Y acá yo veo, por ejemplo, los contactos estos de aquí. Veo el hilito de la antena y miren, ¿está? Ahí hay uno, ahí hay otro. Por ahí a alguien le gustó mirarlo y sin querer hizo esto y lo rompió. Y del otro lado hay un circuito electrónico sencillo, ¿sí? Pues yo tendría que soldar esto para poder ver del otro lado qué es lo que hay. Y por ahí un contacto en un terminal de estos, ¿sí?, o en algún componente electrónico del otro lado. O sea, yo me voy a meter tanto. El tema es el siguiente. Nosotros estamos acostumbrados en el diagnóstico a el escáner, a usar un multímetro. Y a veces el multímetro no me dice que esta bobina está cortada. O sea, el multímetro me puede decir que la bobina está cortada, pero un corte momentáneo, una patita de un integrado que está acá, está mal soldada, ¿sí? Se quebró la soldadura. A veces pasa que con cambios de temperatura. Fíjate que a veces adentro del habitáculo hay 60 grados. Si lo dejaron bajo el sol, se acumula mucho la temperatura. Entre la temperatura del motor y la temperatura ambiente. Y eso puede provocar, ¿sí?, que haya un falso contacto que a veces aparece y a veces no aparece. ¿Sí? Eso con un multímetro va a ser muy difícil. Primero no puedo ver si la señal se entrecorta. ¿Sí? Segundo, no puedo ver si la duración de esa ausencia de señal o de formación de señal, si dura 1 milisegundo, 10 milisegundos, 20 milisegundos, un tester no lo puede captar. Porque el tester tiene una velocidad de actualización de datos en pantalla que a veces tarda 1 o 2 segundos en cambiarlos, en renovar el valor numérico que te muestra en la pantalla. ¿Sí? Si agarramos un multímetro, por ejemplo, lo pongo acá en alterna para que empiece a cambiar los datos. Este es bastante rápido. Pero ¿cuántas veces por segundo está variando? Yo calculo que son 2,5 veces, 3 veces por segundo que está actualizando los datos en pantalla. O sea, si estuviera actualizando 3 veces por segundo, que es una velocidad muy rápida, ¿sí? Tenemos otros tester que tienen una actualización de datos en pantalla más lenta todavía. Él era un excelente tester en su época.
es un poquito más lento, ¿sí? Que este, en lo que se refiere a actualización de datos. Pero si agarro uno más sofisticado, con más cosas todavía, a ver si lo tengo a mano. O uno más económico. Me encantaría saber dónde está, bueno, no importa. Vemos que la velocidad de actualización de datos es muy lenta. A ver, este. Bueno, esta no me lo va a permitir. No me va a servir. Y esto no sé si tienen batería. Pero creo que uy, creo que se entendió lo que quiero decir. ¿No? Que algunos ni siquiera tiene batería porque quedó prendido. Por ejemplo, va a actualizar los datos en pantalla una vez por segundo. Bueno, supongamos que este es el más rápido. 3 veces por segundo te actualiza el dato en pantalla. Vos estás mirando, qué sé yo, el voltaje promedio de una señal. ¿Está? En realidad, cuando es un tren de pulso de onda cuadrada y tiene una altura, por ejemplo, de 12 voltios, el promedio que te da generalmente son 6 voltios de corriente alterna. Vos decís, no, yo lo mido en alterna, por más que no sea alterna, sea una señal de onda cuadrada, una transmisión del dato del código de la llave digitalizado de la antena que llega a la central de inmovilizador, y lo pongo en alterna, y si me marca 6 voltios, es porque está bien. ¿Sí? Si es muy alta la frecuencia, se pone en corriente continua y marca los 6 voltios. O los 12, ¿está? La tensión de batería. Pero no estás viendo si en algún momento esos pulsos se entrecortan, que eso es lo que permite el osciloscopio. No, si esto se actualiza 3 veces en un segundo, quiere decir que cada 333 milisegundos recién hay muestra. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, tester me sirve a medias para hacer un diagnóstico en un sistema electrónico digital. ¿Cómo es esto? Bueno, dijimos que la señal que va a dar una antena de estas hacia la central de inmovilizador es una señal de trenes de pulso, generalmente con la altura de 12 voltios. ¿Sí? Varios de estos. Donde en realidad la traducción de que cuando el nivel de tensión es bajo es un 0, si es un nivel alto es un 1, y esto se toma como la unidad de medida más chica de la señal, en realidad sería esta, estos serían dos unos, si esto es el doble de esto, ¿sí? Esto sería dos pulsos en uno, y acá tendría 1, 2, 3, 4, 5 pulsos en 0, ¿sí? Y acá tengo 3 pulsos en 1. 2 en 0, 1 en 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Bueno, es el código que se transmite. Esto se llama sistema digital binario. ¿Cómo está, Santiago? Entonces, eso es lo que se está transmitiendo. Y por ahí la velocidad de esa transmisión de datos es muy alta, por eso son miles de estos por segundo. ¿Sí? Que supongamos que cada uno de estos pulsos fuera un milisegundo. Cada uno de estos, esto dura un milisegundo, un milisegundo. Entonces, ¿qué va a pasar? El tester te muestra una actualización. Supongamos que esto fuera un segundo. En un segundo, 3 veces. Acá te da una muestra de lo que está midiendo, acá te da otra muestra de lo que está midiendo y acá te da otra muestra de lo que está midiendo. En realidad el promedio va a ser, ya les digo, una señal de onda cuadrada, generalmente da un valor cercano a 5 volt en alterna o en 12 volt en continua, ¿sí? Pero no te puedo mostrar nunca lo que pasa con esos ceros y unos. Si vos pones un osciloscopio, el osciloscopio es un medidor de voltaje en función del tiempo. Entonces te va a mostrar esto tal cual. Y si yo, por ejemplo, pongo contacto, que esta transmisión de datos que dura menos de 200 milisegundos, 200 milisegundos dura todo el desbloqueo, todos los pasos de la central de inmovilizador hasta que se desbloquea la EQ, ¿sí? Esto, la única manera de visualizarlo es con un osciloscopio. Entonces yo de repente pongo contacto
y veo que en un momento la transmisión está haciendo otra vez, está empezando, ¿sí? Empieza la señal y en un momento veo que se entrecorta. Listo, yo ya sé que en ese circuito hay un problema. ¿Cómo hago para detectar esto que duró 2 milisegundos, o 3, o 4, o 10, o 200, con un tester que estaba sacando un promedio de una señal digital? Y esto mismo pasa entre la comunicación entre la EQ de motor y la central de inmovilizador. Lo que fui a buscar fue justamente el tema de estas PCI, donde la transmisión de datos también es digital, pero ya trabaja con una red multiplexada, que vamos a estudiar cómo es la parte de inmovilizador en un vehículo actual, ¿sí? De Peugeot, de Citroën, en PSA, y en las otras marcas. O sea, esto va a tener una comunicación digital con el conmutador de luces, que es el que incorpora, por supuesto, la antena, ¿sí? Y esto digitaliza la señal, la multiplexa por dos terminales de acá. Esto es por CAN, esto full CAN se llama el sistema, después vamos a ver qué sistemas hay. Esto va a estar conectado con dos cables a una ficha de estas, ¿sí? Yo tengo que analizar esa señal. Puede aparecer un código de falla que me diga comunicación ¿sí? Conmutador bajo volante, BCI, ¿sí? Y te dice CAN H, CAN L o la identificación de los dos cables que tenga. O sea, para que esto pueda dialogar, acá tiene que haber un integradito, ¿sí? Acá tiene que haber otro, que se llaman transceiver CAM, que puede ser un integradito de 8 patitas puesto en algún lugar, o puede ser directamente esa función de traducir. Transceiver es como un traductor de señal, ¿sí? Porque esto tiene un microprocesador, esto tiene un microprocesador, ¿sí? Y esto tiene que dialogar porque tiene que recibir de acá la señal de la llave. Pero tienen que tener un lenguaje. Ese lenguaje es el protocolo. Y el protocolo que se usa en un C3 de estos 2017 es el protocolo CAM, de baja velocidad, ¿sí? LS se llama, CAN LS, Low Speed. Después eso lo vamos a ver puntualmente cuando nos corresponda ver el tema puntual de estos sistemas. Lo mismo en un 308, en una 3008, en un C4, C4 Launch, ¿sí? Por suerte, si bien Peugeot y Citroën fueron evolucionando con los sistemas, no se alejaron demasiado de lo que era ya les digo, el 206, 1.616 válvulas del año 2001. El sistema Full MUX, que era el anterior a tiene casi el mismo principio, pero tiene otras redes, tiene otras denominaciones, otra manera que se conecta al escáner, ¿sí? Entonces eso lo vamos a tener que ver. Imagínense que viene un auto donde la luz del inmovilizador está prendido, o en la pantalla multifunción, en el tablero de instrumentos o donde sea, te dice que el inmovilizador está activo. Y cuando te querés conectar a la central de inmovilizador, sea cual fuera, no se conecta al escáner. ¿Cómo resuelvo eso? ¿Cuáles los pasos a seguir? Bueno, eso es lo que vamos a desarrollar. Y ahí yo voy a necesitar su ayuda para que ustedes me digan qué problemas tuvieron en el taller con algún vehículo que los volvió loco, lo hayan solucionado o no. Si no lo solucionaron, lo vemos en el curso. Si estamos viendo un sistema, decía, ahora que estamos viendo FIA, me pasó con un FIA tal cosa. Y por ahí yo o tuve la experiencia, y si no la tuve, porque no las tengo todas, ver cómo yo hubiera procedido, o sea, cómo haría en ese auto en particular para detectar a ver qué podría haber sido, que el escáner no se conectó, no pude programar una llave, no me dejó. De repente pongo el escáner, voy a la central de inmovilizador, fusilera electrónica, tablero, lo que corresponda, voy a flujo de datos y me dice que hay 0 llaves programadas. ¿Se programaron las llaves? O alguien en algún lugar metió un escáner, quiso jugar y jugó mal y borró las llaves. Entonces, bueno, está bien, el proceso de programación de llaves ya lo sé. Por ahí lo pueden saber o no, nosotros lo tenemos que ver. Entonces intento hacer la programación y siempre me dice 0 llaves, 0 llaves, 0 llaves, 0 llaves. ¿Cómo procedo? ¿Qué será que hace que no permita programar la llave? Puede ser la antena, el conexionado. Ya no diría que en este caso, si hablamos puntualmente, por eso cambia de auto en auto y de sistema en sistema, porque
el computador del uso solamente interviene en Peugeot, en Ford no interviene, en Fiat no interviene, en Volkswagen no interviene. En Volkswagen interviene en el tablero, ¿sí? Al igual que en un Agile, por ejemplo. En un Cruise interviene el módulo BCM. Entonces, primero vamos a conocer cómo son los sistemas. Empezamos desde cero y vamos escalando al entender todo esto. Entender las arquitecturas electrónicas de los autos, cómo es que son, qué fallas se nos pueden presentar y cómo hacer el diagnóstico. Y ahí es donde digo que la mejor combinación para encontrar por lo menos lo más posible o acercarse lo mejor posible a un problema, a detectarlo, es con la combinación de un escáner y un osciloscopio. ¿Sí? El tester me queda chico. Puedo hacer alguna que otra comprobación, pero me deja muchas dudas. Entonces por ahí me hace cambiar una antena y la antena no funciona. La antena, cambié la antena y sigue fallando. O pasar otras cosas. Por ejemplo, los detectores de señal de antena, ¿sí? Desde esos aparatitos que son como un circuito impreso verde con un LED de esos de montaje superficial que tiene un bobinadito, que lo acercás, pones la llave, girás, entonces cuando girás pones contacto, esto se alimenta, genera la corriente alterna y se induce digamos, en el circuito de ese aparatito, que no tiene alimentación nada, pues la alimentación la toma por inducción como lo hace el transponder. Y veo que titila, digo, funciona. Bueno, les cuento una experiencia, justamente una antena parecida a esta, la anterior, ¿sí? Sí, bastante anterior a esta, en una Kangoo, donde si vos le dabas, ponías contacto, inmovilizado, luz del inmovilizador, en el medio de un reno estamos hablando, del tablero de instrumentos, titilando rápidamente, la luz roja, el LED rojo. Ahora, si vos sacabas, ponías el lector de antena, el lector de antena decía que la antena funcionaba bárbaro. Bien, perfecto. Bueno, si funciona la antena, pero no reconoce la llave, tiene que ser la llave. Intentamos programar, no programa, no programa, no programa, lo que les dije, de que no permite la programación. Pero yo pongo el aparatito y la antena funciona. Bueno, ahí tenemos un problema. Ese aparatito mide que hay una inducción, pero no puede medir la calidad. Es como cuando yo, para el que está acostumbrado a lo que es, digamos, diagnóstico en inyección electrónica, cuando quiero saber si hay un pulso de inyección o un pulso de primario de encendido, uso una punta lógica. Yo con una punta lógica en un inyector le doy arranque y veo que desde ya le digo, hay pulso. Pero no sé si ese pulso alcanza para que arranque el motor. Si tiene la forma y la duración, el tiempo, suficiente como para que haya suficiente caudal de combustible llegando al cilindro para que cuando salte la chispa, mezcla con el aire, ese combustible explote. Yo veo presencia de un pulso, pero no veo la calidad. Entonces es un diagnóstico parcial, o yo siempre digo que es incompleto, porque si yo pongo el aparatito ese, pongo contacto y no destella, yo ya sé que hay un problema con respecto a la generación de la corriente alterna de la antena. Porque esto tiene un circuito, en este caso no es solamente un bobinado, en muchos autos sí es un bobinado, la mayoría son un bobinado, bueno, la mayoría no, la mitad. ¿Tá? Pero en este caso está el conversor analógico digital, transformar esa señal digital, ¿sí? Esto lo voy a exagerar, pero sería algo así. Yo tendría, esto lo vamos a desarrollar con tiempo, en la primera clase generalmente es un pupurri de cosas. Esto es lo que genera la alterna, ¿sí? Por ahí 10.000 de estos pulsos por segundo. Y de repente, ¿sí? Hay una deformación, yo lo estoy exagerando, que es el código de la llave. Esta señal es analógica y la tengo que transformar en digital. Digital es que cuando no hay señal, por ejemplo, o sea que los pulsos son iguales, no genera nada, tengo una altura de 12 voltios y cuando se empieza a deformar es donde empiezan a aparecer los trenes de pulso. ¿Está? Eso es lo que se genera. El osciloscopio me permitiría ver los cortes.
Pero este tipo esto sería la señal, pero si de repente la antena está generando y se entrecorta por un problema, yo voy a ver el destello del LED del probador de antenas, pero no me va a dar posibilidad de ver más nada. Ahora, si este aparato no genera, o sea, la antena no genera la señal de alterna, sí me doy cuenta. Es una comprobación parcial. O sea, si la señal no está, hay un problema en la antena o en el circuito de alimentación o masa de la antena, pero si la señal está, no quiere decir que sea la correcta. Eso por un lado, ¿sí? Y lo único que estás haciendo con el probador de antenas, sobre todo en estas que tienen el conversor analógico digital, convertir esto en esto, ¿sí? Para que por un pin vaya directamente ya digitalizada la señal. Tenemos que hacer el siguiente cuestionamiento con respecto a esa prueba en particular de una antena. Yo puedo probar si acá hay alterna, pero después esa alterna se induce en el transponder es alimentado con esas alternas, genera una señal, una deformación de pulsos, y esa deformación de pulsos llega acá. De acá se tiene que digitalizar, y si anda mal el conversor analógico digital, yo pongo el probador de antena y la señal está, pero no lo puedo llevar de aquí hasta la central de inmovilizador. Es ahí donde yo me tengo que conectar a estos pines y ver cuál tiene, cuando ponga contacto, la señal digital. Y ver que cuando se transmite la señal digital, no pase esto. Que vamos a hacerlo bien. Ahora sí. De repente está transmitiendo y yo veo esto, ¿sí? Listo, ya está. Ya ahí hay un defecto. Esto no puede ocurrir. Tiene que ser con la misma duración mínima posible, multiplicada por 5, por 6, por 10, por 3, por 2. Sí, los pulsos, pero no puede haber un corte, que si esto yo lo ampliaría, veo que cae la señal, va a subir y se cae, ¿sí? Y después sigue. Bueno, esto no es correcto. ¿Quién puede ver en menos de un milisegundo esto? El osciloscopio. Esto es suficiente como para que ya no permita el arranque de motor. Y pones el probador de antena y funciona, y este pulso lo detectó como llave incorrecta, porque en realidad no lo llegó a detectar ni como un 1, ¿sí? Como si esto en realidad tendría que haber subido hasta aquí y dar un 1. Esto era 1 arriba, 0, 0, 1, 0, 1, ¿está? Y lo detectó como un 0 porque no llegó a nivel de tensión, ya no es el código de la llave. A lo sumo puede aparecer como un código de llave inválido. Entonces, bueno, es la llave, vamos a programarla de vuelta, no te la deja. Y en algunos casos, la llave, voy a decir, bueno, programa otro transponder. El transponder en muchos autos modernos ya no es ponerlo en la llave, ponerlo en contacto, apretar 3, 4 botones del escáner, poner el pin code y ya está. Es mucho más complejo, lleva una precodificación, que lo vamos a ver. Esto lo vamos a ver en cada auto en particular. Entonces tenemos que llegar a solucionar todo tipo de falla. ¿Está? En 16 clases va a ser difícil ver toda la tecnología de todo, pero nos vamos a dar cuenta del método general que se puede utilizar conociendo la base de cada una de las arquitecturas electrónicas de cada vehículo. Porque de tener algo tan sencillo, ahora volvemos al apunto, me dejo de hacer estos dibujitos de jardín de infante. Pero yo puedo tener un sistema sencillo, como pasa con un Code 1, que ya están cansados del Code 1 porque figura en todos lados, de Fiat, donde de la central de inmovilizador Code, vos tenías la antena que era un bobinado, no había conversor digital, en realidad está acá adentro, perdón, de acá conectabas a la EQ con un solo terminal. Vamos a ver que este cable de comunicación entre central de inmovilizador, ¿sí?, y EQ normalmente se lo llama línea W, sobre todo en Volkswagen, pero en realidad se usa, es una terminología de SAE, ¿no? O sea, vos ves que la EQ se conecta al escáner, ¿sí?, por el pin número 7. Y esa se llama línea K. Hay computadoras que necesitan una segunda conexión,
¿sí? Que va al pin número 15, que se llama, ¿cómo se llama esta? Pregunta para ustedes. L, correcto, Ignacio. Así como esta por norma ISO se llama K, esta se llama L, la comunicación digital, son todas comunicaciones digitales, esta se llama W. Que creo que en la norma ISO, SAE, ¿sí? Es las normas americanas, e ISO es la norma europea. Creo que se llama ISO 5, la misma línea W, cuando es europea, se llama ISO 5, ¿está? Por si lo ven en un esquema. Entonces, esta es la comunicación más sencilla. Llave con transponder, ¿sí? Esto va a recibir alimentación de 12 volts de contacto, que en los esquemas eléctricos figura como más 15, lo mismo pasa con la EQ. Si tiene que manejar la luz CODE en el tablero que destelle sin contacto, va a tener que tener una alimentación permanente. CODE 1 creo sí tenía. La alimentación permanente figura en los esquemas como más 30. La EQ puede tener alimentación permanente o no. Si hablamos de una 1G7 de FIA, no tiene permanente, ¿sí? Tiene contacto a través del bobinado del relay de la bomba y tiene la alimentación que viene de cuando pega el relay principal. Y tenemos masa, que la masa en los esquemas eléctricos figura como 31. Yo le pongo menos 31 para no confundir que este no es el terminal 31, número 31 de la EQ o de la central de inmovilizador, sino que es masa. ¿Tá? Para llevar una lógica, porque vamos a tener que ver cómo son los sistemas para encontrar un problema. ¿Sí? A veces uno dice, bueno, le pongo el escáner y ya arranco con el diagnóstico. Bien, está muy bien hecho, leo código de falla, no hay ningún código, leo flujo de datos y me dice que está bloqueado. Porque pasan esas cosas. Entonces tengo que investigar el sistema cómo es la conexión, qué es lo que pasa, qué es lo que no pasa, qué es lo que puede llegar a suceder. Y así todo, por más que tenga todo el conocimiento básico necesario, voy a tener que complementarlo con un buen diagnóstico, con el escáner, en algunas funciones, y con el osciloscopio. Esto es lo más sencillo. ¿Sí? Ahora, si vamos a el Peugeot, ¿sí? Vamos a hablar del 206, 207, primera generación. 207 en la Argentina creo que vino en el 2009. ¿Tá? Es lo mismo que el 206 16 válvulas, que la primera generación del Citroën C3, muy similar a los primeros 307. En ese caso vos tenés la antena, pero conectada al conmutador de luces. Disculpen los dibujos, pero quiero hacer rápido para no hacerles perder el tiempo. Y acá hay un conector gris donde va a tener la alimentación de 12 voltios permanente, un positivo que no es un positivo de contacto, se lo llama positivo BAM, es un positivo que administra la BCI a todo lo que tenga red BAN en el auto, entre ellos el conmutador de luces. Voy a tener la masa, ojo que no estoy poniendo por el orden de los pines, eso se fija en el esquema eléctrico. Y después los dos cables de comunicación de red BAN, que esos dos cables se llaman data, a uno se llama data y el otro se llama data B. Algunos le ponen data y una linita, una barra inclinada. Y esto va a la BCI, a uno de los conectores de la BCI. Donde la BCI a su vez tiene que tener su alimentación permanente, su alimentación de contacto, sus masas. Y esto tiene que estar conectado a la EQ. Vamos a hacerla aquí, la EQ la podemos poner acá en el costadito. Entonces la EQ, ¿sí? En estos autos, computadoras, puede ser Science 2000, pero la Valeo, motores 1.4, puede ser una ME744 vieja, puede ser una ME749, una 6LP, una EDC15C2, una 16C3, EDC16C34. O sea, hay un montón de computadoras
¿sí? Que podrían llegar a ir conectadas a esta BCI. Y tiene dos cables de red, que es la red CAN. Esto es red WAN y esto es red CAN. Esto es como una especie de introducción, después lo vamos a ver en detalle. Y en CAN se llama uno CAN H y el otro se llama CAN L. ¿Y cómo es la conexión de escáner acá? Bueno, la conexión de escáner acá, si bien el auto es multiplexado, tiene una red WAN para el reconocimiento de las llaves a través del COM 2000 y otras funciones. Cada comando que vos toques acá en realidad es una señal digital con una altura de casi 5 voltios, ¿sí? De ceros y unos, en el cable data y en el data B lo mismo, pero en espejo. Pero los dos arrancan en 0 y terminan en 5 prácticamente. La altura de la señal es 5 voltios. Mientras que en CAN H y CAN L la cosa cambia. Si pongo el 0 voltio acá y los 5 voltios acá, acá tengo los 2,5, una señal se transmite dentro de la mitad, de 2,5 a 5, dentro la señal no llega nunca a 5 voltios y tampoco nunca llega a 0, está en flotación. Y esto es lo mismo, pero invertido en espejo. ¿Sí? Entonces, hay transmisión de datos digitales a muy alta velocidad que sin un osciloscopio sería imposible. Está bien, si por ejemplo este cable estuviera cortado, el auto arranca igual, porque la red WAN, a pesar de que un cable esté cortado o en corto, la transmisión sucede por el otro cable, lo que sigue cuando conectes el escáner, ¿sí? Vamos a hacerlo acá abajo, el conector lo iba a hacer ahí arriba, vamos a hacer acá abajo. Cuando vos conectes el escáner, que va al pin número, me fui para el otro lado, pin número 11, este es el 9, 10, 11, la BCI es multiplexada, pero la conexión de escáner no es por red. Y la EQ se conecta por línea K, al pin número 7. Nada que ver la red CAN con la comunicación del escáner. Ahora, si vamos al C3 de la fusilera que mostré antes, sí, ese sí, ya interviene la comunicación de las redes directamente al conector OBD2, al 3 y al 8, al 6 y al 14. Eso lo vamos a ver en su momento correspondiente. Tengo que ver cómo es la arquitectura del auto, porque si no, no voy a entender cómo es la falla. ¿Está? Entonces, en este caso en particular, la llave puede tener o no transponder. Estos venían con transponder, ¿sí? En el Full MUX se llamaba este sistema. Y entonces la parte que solamente interviene es la parte inmovilizador, porque después tenés multiplexado el tablero, la radio, el ABS o el ESP, si tiene caja automática, la caja automática, la ayuda al estacionamiento, el sensor de lluvia crepuscular. Ya en el otro sistema más nuevo tienes los módulos de puerta, ¿sí? Entonces hay un montón de unidades de control. Así como dije que si hay un cable cortado, cuando vos conectás el escáner y entras a la BCI, te va a decir circuito a masa, cortocircuito positivo, circuito abierto o sin señal, data B con, ¿sí? Conmutador de luces, como código de falla. Pero el auto arranca porque está transmitiendo por el otro. Por ahí tarda más en arrancar, porque está tratando de decirle al dueño del auto que hay un problema. No siempre que haya un problema en un circuito, porque esto no tiene, el COM 2000 no tiene conexión de escáner directamente. O sea, si bien yo con mi escáner puedo seleccionar conmutador bajo volante en la lista de sistemas, así como tengo computadora, tengo inyección, BCI, airbag, ABS, radio, conmutador de luces, la lectura de los datos, de que si yo muevo una palanca que me figure en flujo de datos de la BCI, ¿sí? Eso se hace en la BCI, no hay una comunicación directa. O sea, yo entro al conmutador, pero por la traducción que hace la BCI de la red WAN a la línea K de diagnóstico, creo que es KWP2000 el protocolo, así como este se llama WAN, este se llama CAN, ¿sí? Este se llama el protocolo KWP2000, ISO 9141, J1850, que son las comunicaciones de CAN. Que bueno, por ahora es solamente a término de entender qué es lo que vamos a encontrar en un esquema eléctrico, qué significa todo esto. ¿Tá? Después se desarrolla en forma más progresiva.
Eh, los cables de comunicación de redes CAM y WAN, grupo PCA ya no lo usa más, desapareció la red WAN, ¿sí? Pero vinieron un montón de autos Berlingo, Partner, C4, C307, C3, 206, 207, ¿sí? Todos esos autos vinieron con red WAN en lo que es redes de carrocería y de confort, y Red CAN siempre fue para el vano motor. Las velocidades de transmisión son totalmente diferentes, es mucho más rápido siempre la de motor, ¿sí? Y fíjate que los dos van en forma de espejo. Yo acá dije, bueno, separo el 5 volt, pero si yo tuviera el 0 volt para los dos canales de un osciloscopio, pues lo vamos a ver, vamos a hacer práctica, por supuesto. Este estaría montado, ¿sí? Arriba del otro, porque es el mismo, si pongo el mismo 0 como dice acá, me quedaría la señal en espejo del otro y me quedaría algo así, ¿sí? Eso es lo que vería. Entonces yo lo tengo que separar los canales, que hay uno de los controles que tiene el osciloscopio, que me permite que las dos señales que están encima, uno ponerla arriba y no ponerla abajo. Y en este caso no hace falta porque ya están separadas a niveles de tensión. La pregunta tuya es, ¿por qué? Si es a respaldo. Podría ser que sí, pero hay una cuestión fundamental con respecto a las redes, ¿sí? Que es que la transmisión de datos, por ahí estos pulsos suceden 10 en un milisegundo en una red de alta velocidad. Y en un milisegundo puedes tener una interferencia de encendido, un pico de tensión porque prendió el electro, porque prendió el forzador de la calefacción, porque pusiste el limpiaparabrisas, cualquier cosa que gira y tiene un bobinado genera un poco de corriente parásita. Hay una inducción de corriente. Entonces, si hubiera un pulso externo de interferencia, vamos a hacerlo así, y supongamos que esta es la red WAN. Disculpen que dibuje en un papel, pero es más fácil para mí dibujar en un papel, por más que dibuje horrible igual, ¿no? Es más rápido que dibujarlo en la plataforma. Nos fuimos un poco para mucho más adelante de lo que tenemos que hablar hoy, pero bueno, nos sirve igual. Si hay un pico de tensión producido por interferencia de encendido, o sea, vos viste que esto tiene los cables entrelazados, generalmente, no siempre, ¿sí? Primero, para que si se mete un pico de interferencia por una bujía que está en mal estado, se meta en el mismo momento, ¿sí? Eso por un lado. Si los cables estuvieran separados, primero llega la interferencia a uno y luego llega al otro. Estamos hablando de microsegundos, entonces, si estuvieran separados, si no estuvieran entrelazados, en uno va a mostrar acá el pico y el otro lo va a mostrar desplazado. Una de las cosas por las cuales se entrelaza es para que el pico suceda de interferencia externa en el mismo momento. Y segundo, que se pueda discriminar si ese pico es un uno más, un pulso más de tensión, o es una interferencia. O sea, yo me encuentro en este cable que se transmitió esto y yo no sé si esto es un 0, un 1 o es una interferencia externa. Pero con el segundo canal, con el data B sería, el voltaje que tendría que ser como 5 volt como máximo, en realidad está más que eso. Entonces el sistema puede decir que esto es interferencia y no es un dato, no es un bit. Para eso es que se hace la duplicación de la señal. Ojo que hay autos que tienen red LIN. Red LIN es un solo cable, la comunicación es más lenta que la red WAN. Lo usa, por ejemplo, Fiat, pero es ajeno al sistema inmovilizador. Fiat tiene muchos sistemas multiplexados, que son todos parecidos. Vos mirá las BCI por afuera, las Body Computer por afuera, y son todas iguales. Pero cuando las mirás por adentro, no son iguales. Una es un sistema multiplexado en el audio, se llama Benice, otro Benice Plus, otro Florence, otro se llama Nano Florence. No es lo mismo un Fiat línea que un Palio base. Entonces en línea te va a venir, en algunos puntos también, te van a venir un sistema Nano Florence, creo que se llama, que tiene el conmutador de luces multiplexado, pero a través de una red link que es un solo cable. Si se corta ese cable no te anda nada del conmutador, pero el auto te arranca igual porque la antena no está conectada al conmutador.
Por eso es que tenemos que ver las arquitecturas de cada auto. Yo puse acá como, por ejemplo, puse una básica de un Code 1 y puse un sistema Full MUX. Después vamos a ver los nombres y todo eso. Este principio se mantiene en un Citroën C3 2017. Se mantiene en un Peugeot 2008-2019. Nada más que ya no hay Red Band, sino que son Red Scan. La comunicación con el escáner es diferente, ya no existe más la línea CAS, desapareció. Está tanto para la ECU como para la BCI. Hoy ya los sistemas de diagnóstico de los escáneres son integrados, que por ahí te hacen un barrido de todas las unidades de control en 10 segundos y en 10 segundos te salen los códigos de falla de todas las unidades de control. Si no, era muy lento, ¿sí? Todo es un lío, Marcelo. Pero está bueno porque una vez que uno entiende estos conceptos, que los vamos a tratar de llevar a lo largo de estas 16 clases, es más fácil entender qué es lo que pasa, más fácil entender los códigos de falla. Fíjate que lo pongo como ejemplo, que ya estamos terminando, ¿sí? Yo hoy quería ver, ya la clase que viene arrancamos desde cero, no los vuelvo a torturar con cosas más avanzadas, ¿sí? Porque aparte de esto hay más avanzado todavía, no mucho más, ¿sí? Porque esto es una escala, ir subiendo escalón por escalón. Lo pongo como ejemplo y disculpen los que hacen otros cursos conmigo, ¿sí? Por ejemplo, hoy me di el de fusibleras y hablé de una falla puntual, el famoso modo economía de Peugeot, que ya lo tienen claro, muchos de ustedes, pero como les dije, tengo que tratar de equilibrar primero los conocimientos en todos, como para después ir avanzando. El modo economía es que si vos dejaste contacto, ¿sí? Un lapso de tiempo, se apaga el tablero, deja solamente la luz de batería prendida, no levanta ni baja los vidrios, ¿sí? Y generalmente no anda nada más que la baliza y que si estaban las luces de posición puestas, las luces de posición puestas quedan, pero después no anda más nada. Y para que se haga de modo economía, lo único que hay que hacer es darle arranque, porque la EQ va a recibir la señal de RPM, sea un sensor inductivo o Hall. Esa señal va a viajar por la red y la BCI al recibir la señal de RPM ya sale de modo economía y vuelve a andar el tablero, los levantavidrios y todo. Pero también cuando no hay un reconocimiento, o mejor dicho, cuando la EQ queda bloqueada, ¿sí? Porque no reconoce la llave, porque no anda la antena, porque hay un problema de comunicación de los dos cables hay sulfato en alguna de las fichas, hay sulfato en la plaqueta interna, hay sulfato en esta plaqueta, en el transceiver bank que tenemos ahí integradito, un problema de masa en la EQ, un problema de positivo, un problema de uno de los dos cables. Si uno de los cables de la red CAN no anda, ya no hay más transmisión de datos. Ya la EQ no puede lograr más con la BCI, no es como el BAM. Entonces, si pasa algo de todo eso, ya desde el video ya leo lo que me pusiste debajo, la EQ queda bloqueada. Y mientras esté bloqueada, por más que reciba la señal de RPM, mientras le estás dando arranque, la BCI sigue en modo economía. Si a vos te viene un auto que no sale de modo economía, Peugeot o Citroën, tenga o no tenga pantalla multifunción, porque la pantalla multifunción te dice que el modo economía está activo, ¿sí? Pero si no tiene pantalla multifunción, solamente no te das cuenta, pones contacto y tenés el tablero todo apagado y solamente la luz de batería. Entonces, si no anda el sensor RPM, no va a salir de modo economía. Si la EQ no tiene alimentación, no va a salir de modo economía. Todo lo que haga que la señal de RPM no llegue a la BCI, problemas de red, no va a salir de modo economía. Y si llega la señal de RPM, pero no llegó la señal de desbloqueo, tampoco sale de modo economía. Quiere decir que un problema inmovilizador en estos sistemas hace que el auto no salga de modo economía. Ahora, vino el auto, perfecto, quiero conectar el escáner, ¿sí? En algunas BCI se conecta, en otras no. En la EQ de inyección se conectaría siempre. Si yo me conecto a la EQ y me dice ausencia de comunicación CAN BCI EQ de motor y me quiero conectar con el escáner de la BCI y no hay comunicación con la BCI, veo masas, alimentaciones, ¿sí? Primero.
La BCI, teniendo masa de alimentación, debería tener conexión de escáner. Si tiene todas las masas de alimentación y tiene conexión de escáner, que no tiene nada que ver con las redes, entonces hay un problema en la BCI. La sacaría, la pondría acá en el banco de trabajo, buscaría el esquema eléctrico, más alimentación, conexión de escáner, todo desconectado, porque a veces en alguno de los circuitos tiene tantos terminales que en el auto puede haber un cortocircuito en un terminal de una señal o de algo que haga que no se comunique más nada. Pasaba, por ejemplo, de que no hay comunicación CAN por un problema de sulfato en el ABS, porque el ABS está puesto, digamos, en serie, ¿sí? En la línea CAN. Entonces, tener sulfato en el conector del ABS hace que no salga de modo economía. ¿Cómo hago? Por ejemplo, me lo dejaron en la puerta del auto y no tengo para entrarlo en el taller. Y tiene los vidrios bajos. ¿Cómo hago para subírselos? No voy a desarmar el panel de puerta para subirle los vidrios, para darle alimentación eléctrica a los motorcitos y subirlo. Lo que se hace para que salga de modo economía, si hay un problema de llave, de COM 2000, de antena, de EQ, de RedCam, de Redband, o lo que sea, o del sensor de RPM, lo único que tengo que hacer es desconectar la batería, volverla a conectar, poner contacto y otra vez tengo todo activo hasta que se vuelva a poner en modo economía. Que el tiempo que tarda de que pones contacto, que se pone por primera vez en modo economía, es un tiempo que puede ser hasta incluso configurado en algunas fusileras. Yo una vez me tocó hace poco un Sahara Picasso que no lo podía hacer que no se active en modo economía. Vos fíjate que el auto está inmovilizado porque tiene un problema de RedCam, ¿sí? No llega la señal, o sea, reconozco la llave es correcta, voy a reconocer la EQ, no tengo comunicación, la EQ queda bloqueada. Entonces, si queda bloqueada la EQ, no arranca. Mando a desinmovilizar la EQ, ¿sí? La desinmovilizo, la Sallent 2000, la M744, la M749, la ES15C2, ES16C3, ES1634 o cualquier otra EQ, la puedo desinmovilizar, la pongo en el auto, le doy arranque, arranca y no sale de modo economía. Porque el problema es que necesita la BCI sí o sí la señal de RPM multiplexada de la EQ. ¿Se entendió? Bueno, ahí Elvio pregunta, y yo ya tengo que terminar porque tengo que empezar otra clase ahora. Tengo un Peugeot 206 en SW, ¿sí? Es por Wagon, que en ocasiones no arranca. Se queda totalmente el tablero, la radio y el COM sin funcionar, gira el arranque y obviamente no arranca. El escáner me dice que hay ausencia de comunicación entre BCI, EQ de la red Banconfort. Bien, ahí queda Banconfort es porque interviene este. Está. Puede pasar, o sea, lo que está diciendo es que hay un problema en la red en la que interviene el COM 2000. Comfort creo va a la climatización automática si tuviera, no sé si el airbag, habría que ver la arquitectura de la red, eso lo vamos a analizar. Pero el problema lo tenés en este sector. Yo ahí pondría un osciloscopio en el cable que va al COM 2000, pondría contacto y vería si la transmisión de datos cómo es. ¿Sí? A veces no alcanza con saber que hay transmisión de datos, sino tengo que ver la altura que tiene la señal, la forma, si está dialogando solamente esto, porque vos a esto le das más alimentación y pones los dos cables de un osciloscopio y podés tener una señal que la está generando este aparato solo y no tiene comunicación con esto. ¿Está? Ya lo vamos a ver, lo vamos a desarrollar. Pero ahí cuando dice Red Band, ya sabes que olvídate de todo esto. El problema está acá. Entonces, no sale de modo economía, es lo que estamos hablando justamente, Elvio, porque si no reconoce la llave por un problema de red, ¿sí? Puede haber sulfato en la ficha del ABCI, un sulfato en la fichita de esto. Entonces, la EQ no se desbloquea y por más que reciba la señal del RPM no sale de modo economía. Desconectar la batería, vuelves a conectar y otra vez tenés todo andando durante el tiempo hasta que se vuelva a poner en modo economía. ¿Se entendió, muchachos? Esto lo vamos a desarrollar más tranquilos. Vamos a hacer la conexión acá en el banco de diferentes sistemas y vamos a estudiar todas las fallas posibles que puede tener desde un sistema básico a un sistema más moderno y a su vez a un sistema más moderno todavía que este. Bueno, perfecto. Entonces, yo ahí estoy armando el grupo de WhatsApp, ¿sí? Para cualquier consulta. Por ahí esto termino ya de
de que la plataforma me avise que el video está. Ya lo subo a YouTube y les paso los links por el grupo de WhatsApp. ¿Sí? Les mando un abrazo grande y seguimos hablando por allá, pues si no los muchachos del otro curso me van a querer matar. Les agradezco mucho la presencia, ¿sí? Después les voy a pasar un link con información técnica. Sí, recién estamos empezando. Un abrazo muy grande a todos. Muchas gracias por estar, como siempre. Nos vemos.